Dice la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Puede sentarse diciendo todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Ciertamente, estos versos nos dan un indicio de pronto de lo lejos que estamos de practicar cosas tan cruciales, cosas tan difíciles que pueden ser hoy en día. ¿Y por qué pueden ser difíciles? Usted preguntará. Porque yo todavía no he vendido todas mis cosas. No sé si usted lo ha hecho y ha vendido todo y ha traído a la iglesia todas sus cosas. Bueno, en algún momento cerca que lo hice, pero era porque tampoco tenía mucho. Amén. Ahora, mis hermanos, yo me he encontrado con situaciones cuando trabajaba en un casino, justo en los momentos de mi conversión, logré trabajar durante, creo que aproximadamente 2 años, donde servía de dealer y ponía cartas, ponía fichas para ruleta y veía cómo las personas traían todo su dinero, tal vez camareros, tal vez recepcionistas, tal vez cualquier oficio, tal vez unos más, otros menos, pero traían todo el dinero que justo les acababan de pagar, más las propinas, y llegaban y jugaban todo. Y después de 1 hora, 2 horas, 3 horas, cuando terminaban de jugar y habían perdido absolutamente hasta el último céntimo, se quedaban en sus sillas como reflexionando, meditando, dándose cuenta de lo que habían hecho. Estaban todavía en shock viendo que o diciendo que me he gastado todo el dinero el cual necesitaba para pagar el alquiler, el cual necesitaba para comprar el pan, el vestido de mis hijos, el cual necesitábamos durante este mes. ¿Qué voy a hacer? Aleluya. Y es que ciertamente yo creo usted y creo que aquí todos estaríamos de acuerdo en que no seríamos capaces de dar todos nuestros ahorros a alguien de mal testimonio. Creo que estaríamos de acuerdo en que usted nunca le confiaría a alguien toda su capacidad financiera. Tal vez las personas más adineradas deciden apartar un poquito y dicen, yo dejo un poquito, vale, loco, he estudiado tu perfil, he estudiado que te dedicas a esto, de inversiones, toma, trabaja con esto, pero nunca dan todo, porque eso supone arriesgar todo lo que tienes. Pero la iglesia primitiva nos da un ejemplo totalmente diferente. Y este ejemplo tal vez puede ser controversial para muchos, porque la iglesia primitiva cogió, vendió todas sus propiedades, la mayoría de ellos, algunos no lo hicieron, y lo puso a los pies de los apóstoles. Y uno puede decir, porque hay versículos que nos dicen, maldito el hombre que confía en el hombre. Y uno puede decir, alguien puede llegar y puede interpretar y puede decir, no, es que la iglesia primitiva estaba confiando en los apóstoles. Pero cuando nos adentramos a la palabra del Señor, usted va a comenzar a notar que la iglesia primitiva no estaba confiando en los hombres. La iglesia primitiva, cuando comenzó a escuchar el mensaje, comenzó a ver a un grupo de personas que estaban predicando absolutamente lo mismo.
a un grupo de personas que tenían un mismo pensamiento, un mismo sentir, tenían un mismo propósito, y eso fue lo que marcó la diferencia. Porque dice que el pueblo creyó cuando les escuchó. No fue solamente uno de los apóstoles. Dice que cuando se paró Pedro, los otros 11 se pararon con él. Y había no solamente los 12 apóstoles, sino que eran como 120 en número. Y todos estaban unánimes en una misma cosa. Y cuando venían de todas las regiones del mundo y les escuchaban en todos los idiomas, escuchaban una coherencia. Y esto fue lo que impactó. Amén. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Y es que el tema de esta semana es la iglesia como cuerpo de Cristo. Y el cuerpo obedece a leyes biológicas. Amén. Los tejidos deben sujetarse y estar dispuestos a mantener las extremidades de nuestro cuerpo unidas las unas con las otras. Amén. Su cuerpo obedece a las órdenes que usted le da. Su cuerpo, cuando usted le dice, levante el brazo. Amén. ¿Cuántos pueden levantar el brazo hoy? Uno solo, dos. Bueno, dos, tres, cuatro. Usted no ha pensado y ha dicho, ok, brazo, tienes que levantarte y comienzas a analizar toda la forma para que ese brazo se levante. No, tú ya has pasado un proceso de años donde tu motricidad se ha trabajado de una manera en la que tú ya no necesitas pensar para caminar, pensar para levantarte o pensar para hacer unas cuestiones físicas, las cuales requieren un momento de reflexión. Ahora, tú estás en una capacidad donde tu cuerpo responde sin necesidad de que tú pienses. Tu cuerpo se mueve, tu cuerpo se levanta, tú quieres agarrar un vaso, lo haces y no estás diciendo, ¿será que puedo agarrar el vaso? No. Tu cuerpo ya está entrenado para eso. Ahora, este nivel de sensibilidad es un nivel de sensibilidad neuronal donde tu cerebro manda un estímulo y tu cuerpo es capaz de responder y ejecutarlo. Lo mismo sucede con nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo sucede cuando Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Él como cabeza envía estímulos, que es su Espíritu Santo ministrando nuestra vida para mandarnos una instrucción y nos dice, mano, levántate, pie, muévete, ojos, miren aquí, boca, predica. Pero usted se imagina que usted hoy o mañana sea capaz de decirle a su cuerpo y se quiera levantar y su cuerpo no se levante. ¿Cómo se sentiría usted cuando al momento de tratar de levantarse de la cama sus pies no respondiesen? ¿O cómo se sentiría usted si en este momento su mano derecha no se levantase? ¿Cómo se siente el Señor cuando Él nos manda y nosotros no respondemos como cuerpo? Asimismo deberíamos preguntarnos y decirnos, ¿estamos respondiendo a las instrucciones que nos manda el Señor a nuestras vidas? ¿Estamos siendo obedientes a ese estímulo del Espíritu Santo que pone en nosotros el sentir como el hacer? Aleluya. Y ciertamente, mis hermanos, cuando hablamos de tener en común todas las cosas, no es solamente la parte económica. No es solamente decir, es que vamos a crear un fondo y vamos a otra vez hacer lo de la iglesia primitiva. No. Aquí muchos tenemos el dinero en la misma entidad bancaria. Y es la misma entidad bancaria, pero su dinero es suyo y su dinero es mío. A ver si me explico. Nosotros podemos llegar y organizarnos y decir, no, es que vamos a tener todas las cosas en común y vamos a volver a practicar esto. Pero es que todas las cosas en común en lo económico es el resultado de otras cosas en común.
No es solamente decir que vamos a compartir de pronto el mismo edificio o vamos a todos a ponernos de acuerdo en qué vamos a vestir. Nada de esto sirve si cada uno busca lo suyo propio. Esto quiere decir que nosotros como cuerpo de Cristo o la iglesia primitiva tenía claro un propósito. No estaban diciendo, no, es que de pronto yo quiero ser el mejor cantante. Ojo que no está mal. Es que yo quiero ser el mejor ingeniero. El verdadero propósito, ya todos lo habían entendido, era la salvación de las almas. Y esperar a que Cristo nos llamase y llegar a la patria celestial. Ese propósito estaba claro en la iglesia primitiva. Pero luego también tenemos que tener otro factor importante, y es que si hay una división de pensamientos, entonces tampoco vamos a tener en común todas las cosas. La división de pensamiento es lo llamado doctrina. Y si nosotros tenemos una enseñanza, doctrina diferente cada uno, no vamos a tener en común todas las cosas. Amén. Yo puedo tener una opinión personal. Yo puedo tener un gusto personal. Pero si esa opinión personal cambia la doctrina de Cristo, entonces tengo un conflicto y no voy a estar en común con todo el cuerpo de Cristo. Y si no tenemos un mismo sentir, y este mismo sentir es el Espíritu Santo de Dios, entonces no tenemos en común todas las cosas. Tener el mismo espíritu es lo que tenía la misma iglesia primitiva. Y esta situación donde ellos llegaron a este punto de darlo todo es el resultado de tener en común la misma doctrina, el mismo sentir, el mismo propósito, el mismo espíritu de Dios. Esto fue lo que produjo esta situación en la iglesia primitiva. Ahora, mis hermanos, la iglesia con todas las cosas en común es como un cuerpo que está entrenado para la batalla. Amén. El que conoce las artes marciales y se enfrenta a una situación de peligro donde tiene que ejecutar su conocimiento de las artes marciales. Él se pone en guardia, levanta sus brazos, pone sus pies en posición de equilibrio para que el contrincante que viene a su vida no lo coja desprevenido. Comienza a mirar cuántas personas están al acecho de él y ese cuerpo está preparado para la batalla. Amén. Y asimismo, la iglesia que está preparada como cuerpo para la batalla está preparada para situaciones difíciles. Está preparada para lidiar con situaciones donde nos encontramos que hay una preciosa iglesia primitiva, la cual ya tiene en común todas las cosas y en la cual compartían el pan con sencillez, pero se comenzaron a añadir a la iglesia muchos, y primero fueron 3,000 y después fueron 5,000 y después ya era un número incontable. Y ya no comenzaron todas las cosas en común. Ya comenzaron a haber diferencias. Y nos dice los primeros capítulos del libro de los Hechos que ya comenzaron a murmurar algunos. Y dijeron, no, es que nuestras mujeres están desatendidas. En la repartición diaria vemos que a las judías, allá a Perenceja, allá a Junanita, le dan más. Al punto que los apóstoles tuvieron que llegar y venir a la iglesia y decirle, no es justo que nosotros que nos estamos dedicando a la palabra del Señor, nos dediquemos también a servir las mesas. Y ahí fue donde trajeron personas, ahí fue donde oraron, ahí fue donde se ministraron y se constituyeron personas encargadas de la repartición del servicio a las mesas. Amén. La iglesia que está preparada como cuerpo para la batalla, está preparada para enfrentar cualquier situación porque tiene el Espíritu de Dios para salvaguardar la comunión fraternal. Ahora, físicamente hablando, cuando el cuerpo está listo para combatir, está listo para combatir amenazas internas y amenazas externas. Ahora, una de ellas es la enfermedad, hablando en lo físico. Cuando hablamos de células
que se contaminan, células que están en un proceso de enfermedad. Estas células que comienzan a enfermarse en el cuerpo, comienzan a afectar otras células. Y aquí es cuando vemos tal vez personas dentro del cuerpo de Cristo que han caído en una situación de pecado que les está llevando a una enfermedad espiritual. Y como cualquier cuerpo, una célula que está pasando por esta situación comienza a afectar a otra. Amén. También tenemos otra situación en el cuerpo en la cual todos conocen los virus, pero una acción acerca de los virus dentro del cuerpo es el camuflaje. El virus intenta camuflarse para que no sea detectado por el sistema inmunológico. Y asimismo, lastimosamente, a veces hay personas que con apariencia de piedad buscan camuflarse para poder contagiar personas y llevarlas al camino que no es de Dios. Y estas son las amenazas que pueden verse en el interior del cuerpo de Cristo, que somos nosotros la iglesia. Y luego hay cuerpos extraños, heridas que se pueden causar a través de situaciones difíciles que enfrenta la iglesia. Pero gracias al Señor, el Señor ha puesto en nosotros su material genético, su código ADN, en el cual está su evangelio incrustado en nosotros. Hemos sido lavados, teníamos un material genético, una enseñanza anterior de pecado, unas prácticas totalmente contrarias a lo que el Señor predica, pero cuando el Señor nos lavó, nos enseñó su evangelio. Y este es el ADN del Señor. Y en el ADN del Señor, en el cuerpo del Señor, no es que solamente nos enfrentamos o estamos desamparados, porque ciertamente en el cuerpo de Dios o hablando físicamente nos encontramos con algo llamado glóbulos blancos, un sistema inmunológico el cual es capaz de reaccionar ante cualquier amenaza. Estos son los siervos de Dios, estos son las personas maduras en el Señor, estos son los santos de Dios, los cuales están listos para responder ante cualquier situación, ante cualquier persona que venga camuflada con una apariencia de piedad, con una apariencia de querer decir que yo soy bueno, pero quiere hacer algo malo. O también capacitada para cuando vea una célula, cuando vea una persona en el Señor enferma, tal vez con una situación de pecado, pueda ser capaz de venir y restaurar a esa persona. Nosotros, mis hermanos, como cuerpo, ciertamente, cuando nos enfrentamos a virus o cuando nos enfrentamos a situaciones de pecado que pueden contagiar a muchas partes del cuerpo, nos enfrentamos a situaciones tan difíciles que nos pueden llevar a que una extremidad esté en peligro de amputación. Cuando el cuerpo comienza a reaccionar ante una amenaza, ante un virus, ante una enfermedad, comienza a darlo todo y comienza a mandar todo su sistema o todos sus ministros para que me entienda, para poder enfrentar esa situación. Pero hay momentos donde la enfermedad se ha expandido tanto que ya es prácticamente imposible hacer algo. Y llega el momento donde el cuerpo o la persona dueña de ese cuerpo tiene que tomar una decisión. Y la decisión está entre esperar a ver qué pasa, esperar a ver si evoluciona, esperar a ver si mejora, pero con el riesgo de que esa parte siga contaminando todavía más al cuerpo, hasta el punto en que toma una decisión de amputar aquella parte del cuerpo que está causando el problema o de extirpar esa parte del cuerpo la cual se ha dañado. Ahora, mis hermanos, si nos adentramos completamente en lo espiritual y si llevamos todo lo dicho a un ámbito bíblico, nos vamos a encontrar con una situación de amputación antes del diluvio.
donde hay una familia y donde hay un Dios, el cual está cansado de la maldad del hombre. Y está cansado hasta un punto que dice, me arrepiento de haber creado al hombre. Pero hay un linaje especial el cual se ha salvaguardado. Tal vez no todo el linaje, tal vez no todos los hijos, pero hay uno. Un Matusalén, hay un Enoc y por último hay un Noé. Y es a través de este que el Señor escoge y decide hacer una gran amputación en el mundo. Y corta toda la humanidad y comienza de nuevo. Amén. Pero bueno, y uno puede decir, pero es que no tenían la ley, pero es que no tenían el conocimiento de Dios. Pero la Biblia nos habla de un conocimiento natural. Pero bueno, más adelante, cuando el Señor se manifiesta al pueblo de Israel y les salva de Egipto, les saca de Egipto y hace los prodigios, las plagas y comienza a manifestarse como columna de fuego, como nube en el desierto y les saca. Se enfrenta a un pueblo que una y otra vez murmura, que una y otra vez falta al Señor y una otra vez desobedece al Señor. Y cuando llega el momento en que llama a Moisés y también Josué ahí por un lado, que se queda antes, pero también Moisés que llega y está en la presencia del Señor, después del tiempo que pasó ahí en el monte Sinaí, al momento de bajar, porque le dice, ve porque ese pueblo se ha desviado. Y ya tenían un becerro, ya Aarón, el sumo sacerdote, ya estaba ahí participando del pecado del pueblo. ¿Qué dijo el Señor? Contigo voy a comenzar un nuevo pueblo. Y estaba a punto de amputar a todo el pueblo que había salvado, pero una palabra de un siervo que tenía misericordia en el corazón, clamó e intercedió por el pueblo y el pueblo recibió perdón. Mas no entró a la tierra prometida esa generación. Y más adelante uno puede decir, es que estas personas no tenían al Espíritu de Dios. Estas personas no tenían la Biblia como nosotros. Estas personas no habían visto a Dios manifestado en carne. Y me encantaría creer que es por eso. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que no es porque los prediluvianos eran descendencia de Caín, que no es porque los israelitas libertados de Egipto no tenían el Espíritu de Dios dentro de ellos. Quisiera creer que es por eso. Pero cuando nos vamos a la palabra del Señor, nos vamos a encontrar que la iglesia primitiva también sufrió lo mismo. Y nos vamos a encontrar que la palabra de Dios aún menciona a 3 personas que no eran unas personas cualquiera. Porque bien nosotros sabemos, los que somos de pronto un poquito maduros en el Señor, de que si llegamos recién convertidos, si una persona recién está comenzando los caminos del Señor, no le vamos a exigir como si llevara 10 años. No le vamos a exhortar como si llevase o tuviese un ministerio pastoral. No. Con toda paciencia vamos a esperar su conversión. Con todo amor le vamos a enseñar paso por paso la palabra del Señor. Y vamos a esperar a que esa persona crezca y dé fruto al 100%. Pero hermanos, la Biblia nos habla de 3 personas, las cuales, vuelvo y digo, no eran unos cualquiera. Unas personas que eran el ejemplo de la iglesia del Señor. Y esta situación retratada en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 39 al 40, nos dice que y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Estoy hablando en principio de 2 personas las cuales habían sido escogidos, tenidos por dignos para ser apóstoles del Señor. 2 personas que habían predicado, que habían establecido iglesias, que habían sido, Dios mío,
poderosos en Dios, obrando milagros, obrando prodigios, al punto en el que cuando llegaron a una provincia, llegaron unas personas que quisieron hacerles ídolos y ya no le llamaba Pablo, ya no le llamaba Bernabé, ahora les llamaban Júpiter, les llamaban Mercurio, porque era tanto el poder de Dios que se manifestaba a través de los milagros de ellos, que los hombres comenzaron a verlos como dioses. Y fue tanto el celo de estos dos varones que rasgaban sus vestiduras y les gritaban: no hagan tal cosa, al punto de llegar a ser aborrecidos por no haber aceptado la idolatría y la adoración de los hombres. No estamos hablando de cualquier persona, pero nos dice: Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahora, mis hermanos, aquí la palabra del Señor nos está exponiendo un caso de división. Un caso donde dos apóstoles llenos de la presencia del Señor, llenos de la unción del Señor, están teniendo una discusión a tal punto que se tienen que separar. Y si usted va un poco más a la porción de la palabra y va atrás, usted se va a dar cuenta de por qué están discutiendo. Un cuerpo no puede estar dividido, porque nos enseña la palabra del Señor que la casa no puede estar dividida contra sí misma, porque si no, no prevalece. Así le enseñaba el Señor, tratando de decirle a esos fariseos, saduceos, a todos esos escribas, de que Él era el Señor y de que Él no está dividido. Pero ahora nos encontramos dos apóstoles en una situación de división. Porque uno está diciendo: no lleves a esa persona, no uses a esa persona, porque esa persona, acuérdate, que no quiso servir con nosotros, que no quiso trabajar en la obra, que nos abandonó. Y era el apóstol Pablo diciéndole a Bernabé: Bernabé, no lo hagas, no te lleves a esa persona, no lo hagas, no lo hagas. Pero Bernabé insistía. Bernabé seguía insistiendo y era tal el punto de la discusión que tomó él a esa persona, y entonces Pablo tomó a Silas y se separaron. Ahora, mis hermanos, aquí vemos una situación muy problemática. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene la razón? Son dos apóstoles. Son dos con un testimonio de obras milagrosas del Señor. ¿A quién le creemos? Hay dos enseñanzas distintas aquí. Hay una confrontación de doctrina. Ahora, ciertamente les digo que hay discusiones que no se solucionan en el mismo momento. Hay discusiones que necesitan mucho más tiempo en el Señor para ver quién tenía la razón. Porque aquí o uno de los dos tiene la razón o los dos están equivocados, pero los dos no pueden tener la razón. Porque uno dice no y el otro dice sí. ¿Quién tiene la razón? Y así nos lleva la palabra del Señor. Porque el viaje misionero del apóstol Pablo va a continuar de la mano, acompañado de Silas, reclutando a Timoteo. Y va a comenzar y va a llegar a un punto donde en Gálatas, como lo expliqué la vez anterior, a la provincia de Galacia, el apóstol Pablo tuvo un enfrentamiento muy grande, muy fuerte. Porque todas las iglesias que había establecido ahí, Antioquía, Derbe, Listra e Iconio, estaban escuchando otro evangelio. Estaban escuchando algo que no era de Dios. Estaban cambiando la doctrina que se les había enseñado.
¿Y sabe quién estaba haciendo esto? El tercero, no un cualquiera, el apóstol Pedro. Aquel que le dijo el Señor, aquí están las llaves, lo que desates. Aquel que le dijo el Señor, no te lo ha revelado carne ni sangre. Aquel que le dijo, me amas, me amas, me amas. Ese ahora estaba predicando a toda Galacia. Les estaba diciendo, ahora deben circuncidarse. Ahora deben judaizarse. Ahora deben trabajar y deben hacer estas cosas así. No como el Señor me mandó, no como el Señor me mostró en visión, no como el Señor me confrontó. Porque el Señor llegó en una visión, apóstol Pedro, y te confrontó y te dijo, mira, come, mata, come, todo. No, Señor, cosa inmunda no he probado. No me digas inmundo a lo que yo he purificado, a lo que yo he lavado con mi sangre. Este marranito, esta cosita, tal cosa. Y no solamente los animales, nos estaba hablando a nosotros los gentiles. Pero el apóstol Pedro, por algún motivo, se había olvidado de la visión. Dice, porque los apóstoles, aquí nos dice la palabra, que también tienen miedo. Tenía miedo de los judíos. Y como tenía miedo de los judíos, comenzó a decirle a las personas, venga, circuncídese. Venga, ya no me voy a sentar contigo si no estás circuncidado. Ya no voy a volver a sentarme a comer contigo porque esta comida ya aparece otra vez que está inmunda. Y llegó un punto donde el Señor tuvo que enviar al apóstol Pablo para confrontar esta situación. Y cuando dice Gálatas capítulo 11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en la simulación participaban también los otros judíos, de tal manera, escuche bien, gracias hermano, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y vemos cómo una diferencia de doctrina, una diferencia de opinión pudo llevar a aquel apóstol Pedro, a aquel apóstol Bernabé, a una situación donde se apartó del evangelio del Señor, donde se llevó a la hipocresía por querer no obedecer a la voluntad del Señor. Ahora, mis hermanos, ciertamente estamos en tiempos peligrosos, pero la palabra del Señor es clara y hay momentos, mis hermanos, donde el apóstol Pablo tuvo que decir a los tesalonicenses, no decir como recomendación, como te recomiendo, como mira, ¿qué te parece? No, les ordeno, pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Hermanos, el tejido que nos une a nosotros es la doctrina del Señor. Y no podemos predicar cosa diferente. Si nosotros predicamos cosa diferente, entonces no somos un solo cuerpo. Entonces no somos lo mismo. Entonces no tenemos en común todas las cosas. Es necesario que nuestra predicación, que nuestro mensaje sea lo mismo. Hoy podemos terminar y cada uno irá a su casa y el pie irá por allá y la mano por allá y el ojo por allá. Pero no se trata de una diferencia física. No se trata de una distancia en lo físico.
físico. Se trata de una distancia en la palabra del Señor, en la doctrina del Señor. Que cuando usted vaya a su casa y yo vaya a la mía, yo siga predicando lo mismo y usted siga predicando el mismo mensaje, y que todos tengamos esa en común que hizo y provocó en la iglesia primitiva la gran diferencia con todos los demás pueblos de la tierra. Ahora, mis hermanos, no hay comunión entre las tinieblas y la luz. Y ciertamente el Señor puede ser muy estricto cuando suceden estas cosas y puede decir: apártese, déjeselo, póngalo en vergüenza. Déjeme decirle, mis hermanos, recientemente tuve que enfrentar una situación. Ya uno se va volviendo un poco experto en estas cosas. Pero vino una persona, una célula del cuerpo del Señor, la cual traía una pequeña enfermedad. Y vino al hermano Diego a decirme: oye, tal chisme. Pero no se daba cuenta de que estaba llegando a un hermano que iba a actuar como un glóbulo blanco, como una persona en Cristo Jesús que le iba a decir: oye, tienes un problema y esto no puede seguir así. Ven, voy a llamar a otro glóbulo blanco, voy a llamar al ministro, voy a llamar a esto. Vamos a solucionar esta situación. Hay que cambiar esto. No es la forma. Qué bueno, mis hermanos, que todos aquí podamos cumplir la misma función de que cuando veamos a un hermano con una enfermedad espiritual, podamos ayudarle a su restauración, podamos cercar a ese hermano de manera de que no trate de contaminar a otros, sino que pase un periodo de limpieza. Hermanos, es tan necesario dejar que el Señor obre. Es tan necesario porque alguno me decía: pasa la ofensa por alto, pásala. Pero le decía yo: pero es que la palabra del Señor más adelante me dice que si hay este caso de murmuración, tenemos que confrontarlo. Porque esto va a llevar a que una persona, como dice la palabra, no lo digo yo, se avergüence. No lo digo yo, y si se avergüenza, tal vez cambie. Y si cambia, gloria a Dios, habrás cubierto multitud de pecados. Pero tienes que obedecer a la palabra. No te puedes quedar en decir: no, yo no le voy a decir nada, yo me voy a quedar callado, lo que me trajo me lo quedo para no confrontar, para que no tenga un momento incómodo, para que yo no tenga que hablar con el pastor, para que no tenga que traer y hacer una reunión. Si no lo haces, esa persona va a seguir con la enfermedad. Y esa persona va a seguir en su error. Y esa persona va a seguir cometiendo los mismos errores. Y tal vez se pierda esa alma. Pero si tú tomas el ejemplo del apóstol Pablo, tal vez tengas en un momento que dejar ir a Bernabé y decirle: ok, vete por allá, pero voy a seguir orando por ti, pero voy a seguir ayunando por ti, pero voy a mandar cartas a la iglesia y no voy a dejar que sigas en el camino que está. Te voy a confrontar al mismo al apóstol Pedro si es necesario. Y gracias a Dios que tenemos un Dios restaurador. Gracias a Dios porque tenemos al médico por excelencia, porque tenemos al cirujano de cirujanos, porque tenemos a un doctor tan especialista, tan excelente, que nunca dice y no llega y ve al cuerpo que tiene un miembro que está a punto de ser amputado y no dice: córtenlo, sino que dice: vamos a intentar rescatar, vamos a intentar salvar. Vamos a intentar restaurar. Y tenemos a no solamente al médico, sino al Dios de lo imposible. Y gracias al Señor, la Biblia no dice que el apóstol Pedro se perdió. La Biblia no dice que el apóstol Bernabé se perdió. No. Más adelante vamos a ver la carta que escribió el apóstol Pedro, primera, segunda. Gloria a Dios porque reaccionó. Gloria a Dios porque recibió la instrucción. Hermanos, la palabra del Señor nos dice: hijo mío, no menosprecies la corrección.
No la menosprecies porque el Señor corrige como el padre que ama a sus hijos. Y si os corrige es porque sois hijos de Dios. Mas si no os corrige es porque sois hijos de desobediencia. Ciertamente la palabra, mis hermanos. Y termino diciendo lo siguiente. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Yo también quiero rogar eso a la iglesia hoy. Yo también quiero pedirle a la iglesia del Burgo de Osma que tengamos el mismo pensamiento, que nos instruyamos al punto de la palabra en el cual podamos reaccionar ante estas situaciones, hacer un cuerpo listo para la batalla, para combatir no con palos, no con insultos, no con gritería, sino para corregir con espíritu de mansedumbre, como manda la palabra, porque el pecado se corrige con misericordia, con paciencia, con entendimiento, con amor se corrige el pecado. No es con palos, no es con insultos, es con el amor, porque nos dice la palabra del Señor que usted y yo fuimos llamados al arrepentimiento a través de la benignidad del Señor, de la cualidad de ser bueno. Fue por su cualidad de bondad, de bondadoso, benigno, hermoso, amoroso, paciente, misericordioso, que mi corazón se vio tan confrontado que decidí proceder al arrepentimiento. Así que, hermanos, pónganse en pie, mis hermanos. Les invito a que hablemos lo mismo, porque necesitamos llegar al punto de sensibilidad espiritual como cuerpo, donde el Señor no tiene que hablar y decirnos una y otra vez: ama a tu hermano, perdona a tu hermano, sirve en la iglesia, sirve a tu hermano. Tenemos que llegar al punto donde el Señor sencillamente con su espíritu pone en nosotros un estímulo del hacer, del querer, del movernos, del predicar. Y podemos hacerlo si queremos hacerlo. Porque el Señor instruye, como leía la hermana en la palabra del Señor. ¿A quién? Al que le teme. Al que le teme instruye el Señor. Y si usted teme al Señor, el Señor te va a instruir para que tengas la buena doctrina del Señor, para que tengas el buen sentir que es el Espíritu Santo, para que tu vida coja propósito que es la salvación de las almas y de tu alma. Maravilloso Dios, vamos a orar, hermanos, y cantemos al Señor mientras le decimos: aquí estoy, Señor, maravilloso.